Gusto en verlos otra vez. Y otra vez, hermanos, perdón por pedirles que se acerquen un poquito más, ya que la asistencia es un poco baja esta mañana. Así nos podemos, cuando repartimos la Santa Cena, podemos hacerlo más rápido porque estamos más juntos, más cerquitas. Gracias, hermanos, por cuidar a los niños. Es importante dar a los niños también instrucciones bíblicas. El viernes voy a predicar brevemente a una organización en Detroit que presentan clases bíblicas en las escuelas públicas. Y sí, en Detroit, hermano, porque están tan desesperados para ayuda a estudiantes. Ellos invitan a evangélicos en distritos donde son más fuertes, son más resistentes. Y lo malo es que la prensa evangélica enfatiza los distritos que son más fuertes educativamente y no presta atención a los distritos que son muy necesitados, porque en esos distritos está la puerta abierta. Y pintan una imagen errada de cómo podemos presentar el evangelio a una gente que no conoce a Cristo. Yo me imagino que aquí cerquita ustedes, Ypsilanti, estaría muy dispuesto a recibir instrucciones. Sé que en Auburn resiste, yo también viví aquí, conozco el ambiente, pero yo le digo Detroit, Flint, Saginaw, Lansing están abiertos porque son zonas muy necesitadas. Y es donde nosotros los creyentes deberemos estar buscando dónde están las puertas abiertas. Y perdón, comencé un sermón, mini sermón por hablar de los niños, pero por eso es importantísimo cuidar de ellos. A veces damos esa tarea a jóvenes o personas menos preparadas, pero no debe ser así. Ellos son muy valiosos. Cristo dijo, no limiten los niños que se acerquen a mí, déjalos que vengan. Y así como nosotros exigimos maestros bien preparados en las escuelas públicas o privadas, también debemos exigir obreros bien preparados para enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Entonces nos corresponde a nosotros capacitarnos. Y vamos a hablar un poquito sobre eso también. Pero perdón por el mini sermón que me acabo de desviar, pero me sentí inspirado por ver a los niños y quiero yo agradecerles que están prestando atención a ellos y que ustedes quieren que aún en el culto ellos también participen y puedan recibir un mensaje del Señor. Y no los tienen torturados, sentaditos en congelados, cuando no pueden a veces entender todo lo que se dice. Bueno, empecemos otra vez con otra palabra de oración. Padre, perdóname por desviarme un poco, pero es importante, Señor, que tengamos una perspectiva clara y honesta y sincera cómo alcanzar almas. Perdónanos, Señor, por recibir la propaganda que existe en este mundo, aún entre nuestros hermanos evangélicos, cuando hay puertas abiertas y maneras fáciles de compartir la palabra de Dios. Perdónanos, Señor, por sobrecargarnos con cargas que no deberemos tener. Ayúdanos, Señor, que este pasaje nos hable y nos cambie, nos transforme, porque todavía sigues tú hablando, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, este domingo y el próximo, que también estaré con ustedes, vamos a estudiar Lucas capítulo 12. Y aquí vemos que Cristo está hablando a una gran multitud de personas y les da advertencias sobre las consecuencias que si no vivimos según la voluntad de Dios vamos a pasar, pero también da mucho aliento y palabras de ánimo, especialmente para nosotros que vivimos en tiempos muy desafiantes
Yo estoy convencido que el ejemplo de nuestros hermanos en Cristo hace 2000 años, en el primer siglo, sigue siendo pertinente para nosotros en el siglo XXI. Todavía sigue siendo, y la vida de ellos va a ser semejante a la nuestra, creo yo, en años venideros. Bueno, vamos a ver que una multitud vinieron para escuchar a Cristo con mucho ánimo. Dice aquí el pasaje que estaban tan emocionados, se atropellaban para acercarse y escuchar a Cristo, así como sucede en los conciertos de hoy en día. Mira lo que dice Lucas 12, 1 al 3. Mientras tanto, se habían reunido millares de personas, tantas que se atropellaban unas a otras. Cristo comenzó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía. No hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Así que todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se dará a conocer a plena luz. Y lo que han susurrado a puerta cerrada se proclamará desde las azoteas. Cristo empieza con una advertencia. Esto es una advertencia fuerte. Se refiere a su crítica a los fariseos y expertos en la ley que estudiamos en el capítulo anterior, en el capítulo 11. Y es que estos maestros, estos líderes religiosos estaban corrompiendo la fe bíblica. Ellos estaban practicando la hipocresía, que era ser una cosa, pero hacer lo contrario. También ellos no eran un grupo grande, eran un grupo pequeño, pero como la levadura, un poquito hace que el pan aumente en volumen. Igual ellos eran una cantidad, no eran toda la población, pero era un grupo pequeño de líderes que podían afectar a toda esa región y a todos los judíos. Y esta levadura no era buena, es bueno para el pan, pero la levadura de los fariseos y expertos en la ley era algo muy negativa. Y su hipocresía lo encontramos muy claro en el capítulo 11, el capítulo anterior, versículos 39 y 40. Y mira lo que dice Cristo. Resulta que ustedes, los fariseos, les dijo el Señor, limpian el vaso y el plato por fuera, pero por dentro están ustedes llenos de codicia y de maldad. Necios. ¿Acaso acaso el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? ¿Y qué está diciendo ahí? Obviamente Cristo, que ellos son actores. Es lo que la palabra hipócrisis en griego significa. Eran actores. Sabemos en la historia que los griegos fueron los que desarrollaron mucho las obras dramáticas. Tenían teatros, todavía existen sus teatros hasta el día de hoy. Se parecen mucho, ¿verdad?, a un teatro moderno. Tenían actores, se ponían ropa, disfraces, estudiaban un libreto. Todavía tenemos muchos de esos dramas todavía que han sobrevivido los miles de años y los podemos leer. Ellos se sentirían muy cómodos hoy en día sentarse a ver la televisión, especialmente la televisión latinoamericana, porque lo que domina en las noches son las telenovelas, ¿verdad? Esos son dramas estilo griegos, también eran muy exagerados, muy emotivos, muy dramáticos. De ahí viene la palabra drama, que también es el griego. Eran obras de arte y los actores tomaban otro papel, no eran ellos estaban representando otra persona. Y por eso Cristo nombra a estos religiosos, estos líderes encargados de sus sinagogas, el templo, también de la ley, como hipócritas. Son actores, presentan un papel en público, pero en escondidas son muy distintos. Y por eso dice Cristo,
tengan cuidado porque estas personas no son sinceros, no están proclamando la fe bíblica que Dios les ha dado. Y están haciendo una obra de teatro muy dramático, muy distinto y muy diferente a lo que Dios está interesado. ¿Y qué nos dice este pasaje del capítulo 11? Que Dios está muy interesado en el interior, no solo el exterior. Dios hizo ambos. Nos dio por la ADN las características de nuestras caras y cuerpos, pero también está muy interesado qué es lo que está sucediendo en las neuronas de nuestro cerebro. Porque Él también formó eso. Él también nos dio una alma y Él quiere que esa alma sea obediente, que sea consistente en lo que Él enseña y dice. Entonces los fariseos se preocupaban por la apariencia, por su exterior, cuando Dios requiere toda nuestra alma. El interior también tiene que ser igual de limpio que de afuera. ¿Verdad? Me acuerdo cuando yo era estudiante aquí en Ann Arbor, tenía un compañero de cuarto y era chistoso verlo cuando salía del baño, de tomar su ducha, su regadera, porque siempre se estaba mirando así, ¿verdad? Asegurándose que se había afeitado, ¿ve? Porque él quería dar una buena presentación para las chicas, ¿verdad? Igual nosotros todavía queremos dar una buena presentación, ¿verdad? Hombre y mujer pasan tiempo mirándose en el espejo. Y no es malo dar una buena apariencia, pero esa apariencia tiene que estar de acuerdo con lo que hay dentro de nosotros. No es una pantalla, no es solo una ropa, una vestida. Un actor sí se preocupa por dar una actuación, pero nosotros no tenemos el llamado de ser actores. El interno tiene que reflejar lo que existe afuera y afuera de lo de dentro. Así es que las motivaciones de nuestras actuaciones, de sus pensamientos, vienen del alma. Y por eso para Dios las motivaciones son de suma importancia. No nomás que hagamos ciertos ritos. Y vamos a verlo al tomar la Santa Cena también. Vamos a ver un pasaje, lo importante, que el interior esté de acuerdo, con el exterior. Y que Dios está más interesado en lo que pensamos y que nos motiva que en nuestra apariencia. Como dije, la levadura es pequeña en tamaño, pero afecta todo el pan. Y así los fariseos y los expertos en la ley eran un grupo pequeño, no eran la mayoría de los judíos, pero sus enseñanzas, su comportamiento y su poder social y obviamente también poder político afectaba a toda la población. Ellos enseñaban la Biblia con falsos motivos, enseñanzas erradas. Pero dice Cristo que todo saldrá a luz. Los que se esconde se va a revelar. La hipocresía esconde la verdad. Es lo que hace un actor. Un buen actor que le damos premios sabe cómo convencernos que él no es la persona. En realidad que él está proyectando una imagen muy distinta. Y el que nos convence muy bien, que hasta lloramos, ¿verdad? Porque cómo está actuando. Le damos un premio porque hace una buena habilidad de proyectar lo que no es él. Pero lo bueno es que sabemos que esto es falso. Los hipócritas religiosos es lo contrario. Hacen todo lo posible para convencerte que ellos son sinceros, cuando en realidad no son. Son personas que están proyectando algo falso porque ellos tienen mucho en la oscuridad que ellos no quieren soltar. Pero Cristo nos dice que Dios va a revelar lo que está ahí adentro. Dios está consciente de lo que estamos haciendo. Y nada es escondido de Él. Todo se va a revelar. Especialmente los que son de su pueblo. Pedro nos dijo que el juicio de Dios empieza primero en la casa de Dios.
Por eso no nos debemos alarmar cuando escuchamos o vemos pastores, diáconos, líderes, obispos, lo que sea, que sean expuestos en su pecado. Porque ese es lo que Dios promete. Especialmente los de su familia. Dios es más duro con su gente que los de fuera. No significa que Dios no va a castigar a los de fuera. Sí lo hace también. Porque todos, hermanos, estamos sujetos bajo la misma ley. Hay creyentes que creen que el inconverso tiene otras reglas y que Dios los va a juzgar según otra ley. No es cierto. Es la misma. Dios nos va a juzgar igual a ellos y a nosotros. Dios quiere que tengamos los frutos del Espíritu Santo: amor, paz, gozo, benignidad, autodominio. Y si un inconverso no lo tiene, Dios lo va a castigar, igual como nosotros. Nadie escapa el juicio de Dios. Y nadie tiene permiso de violar los principios y mandamientos de Dios. Creyente o no creyente, líder mundial o director de tu escuela. No importa quién sea. Nadie está exento. Tampoco como pastor. Y Cristo aquí está despertando a sus discípulos lo mismo. Lo que ustedes creen que nadie ve, un día va a ser revelado si no se arrepienten. Y es lo que hace Dios. Especialmente con los líderes de su propio pueblo. Así es que todo va a salir a luz. Por eso vemos tantos escándalos pastorales o abusos de maestros, gobernantes o personas célebres. Porque Dios revela lo que en realidad son. Les quita la máscara de su papel de actor y nos muestra quién son en realidad. Y es lo que Cristo nos advierte claramente. No podemos escondernos. Y por eso Dios expone a tantos líderes. Eso es algo bueno, hermanos. Qué lástima como creyentes lo tomamos como algo vergonzoso que debe de apaciguarse o calmarse o no decir. Pero la Biblia dice que no, que es desde hasta las azoteas se va a proclamar. Hace como 10 años hubo una ola de escándalos en Estados Unidos, como lo hay ahorita, de pastores fallando. No solamente sexualmente, pero también abusando psicológicamente de su membresía. Yo denuncié a uno de ellos, no porque yo sabía en particular, pero estaba leyendo la evidencia que había contra este pastor, muy arrogante, muy tosco, muy insultaba a gente en su iglesia. Hasta maldecía desde el púlpito. La gente lo seguía todavía porque era un buen predicador. ¿Por qué? Porque era un buen actor. Sabía cómo desempeñar su papel, su libreto. Y es que también como los griegos o los judíos o los romanos, nos importa más una actuación, ¿verdad? Alguien que desempeña un rol público y su habilidad que la sinceridad de la persona. Y por eso Dios expone especialmente los líderes de su pueblo. Porque Él no tolera que la copa, la taza, sea sucia por dentro, pero muy bonita y elegante por fuera. Yo estaba leyendo hoy en la mañana un artículo sobre la mansión de Hugh Hefner. Hugh Hefner era el publicador de la revista pornográfica Playboy. Y además de todo el abuso sexual que ocurría ahí, el abuso de drogas y alcohol, decían que no limpiaban la mansión, que olía feo. Y no quiero entrar en detalles, pero ya se imaginan las perversidades. Y no limpiaban. Y dije, qué curioso, ve uno por fuera una mansión de $100 millones, con piscina. Esto sí puedo decir, ni limpiaban la piscina. Hubo una gran fiesta y todos se enfermaron porque había mucha bacteria en la piscina.
qué interesante, dije, qué ejemplo para este pasaje. Una mansión elegante, muy rica, todo, ¿verdad? Muy bonito, obras de arte en sus paredes, pero olía feo. ¿Por qué? Porque estaban entregados a la maldad. Y en esos días todo eso se tapaba, ¿verdad? Porque era vergonzoso admitir que mucho de la gente rica de los Estados Unidos, actores, hasta descubrieron, como han dicho en otro lugar, él hasta construyó un túnel para que los célebres no tenían que pararse delante de su casa y revelar que ellos estaban ahí. Se estacionaban quizá hasta media milla de distancia en un bosque y caminaban por el túnel para entrar. Escondidos. ¿Qué dijo aquí Cristo? Lo que se habla en escondido se va a revelar. ¿Desde dónde? Desde las azoteas. ¿Y cuáles son las azoteas de hoy en día? Los medios sociales, la prensa electrónica, porque tienen una cobertura muy, muy amplia. Y ahora sabemos lo pervertido que era y también cómo él había corrompido a muchos políticos y gente riquísima de los Estados Unidos. Yo siempre he dicho que la corrupción estadounidense es muy discreta. Siempre vemos una imagen bonita de los ricos y los políticos, pero siempre hay una corrupción igual o hasta peor lo que hay en nuestros países en América Latina. Aquí rige la hipocresía y lo estamos viendo hoy en día como se está en plena luz glorificando maldad, mentira, mitología, como si fueran virtudes. Esta es nuestra época. Estamos otra vez en el primer siglo y tenemos fariseos, tenemos expertos en la ley que son actores y están influenciando mucho la iglesia evangélica estadounidense. Esto es una advertencia, hermanos. No es Garza porque es latino, es porque es lo que está escrito en blanco y negro. No es que Garza tenga una perspectiva política, es lo que está escrito en blanco y negro. La palabra de Dios supera filosofías políticas, filosofías económicas, filosofías personales. Y es lo que nos dice sencillamente que un niño puede entender. ¿Va a tomar un niño un vaso de agua que adentro está sucio, lleno de arena? No. No. ¿Y por qué nosotros aceptamos adultos que tienen una fabulosa apariencia, una retórica avanzada que convence? Pero es obvio que adentro de la taza o el vaso está lleno de lodo, lleno de cosas que se están pudriendo y tiene un olor horrible. Es lo que hacemos. ¿Por qué? Porque lo que dice es súper atractivo y en realidad revela lo que adentro de nosotros queremos creer. Y por eso nos gustan los profetas, los apóstoles hoy en día, porque ellos sí saben hablar, ellos sí saben convencer. Y mira cómo están vestidos, mira los carros que tienen, mira la influencia, mira que hasta llegan a la Casa Blanca. Mira cómo el presidente pone a una de ellas como líder de su grupo espiritual. Pues han de ser los correctos. ¿Tú quién eres para hablar contra la mayoría? Yo no soy nada para hablar contra la mayoría. Yo nomás estoy diciendo, ¿qué dice el blanco y negro? ¿Qué nos dice Cristo claramente? Lo interior tiene que ser igual de limpio que lo de afuera. Ahora, Cristo sigue más adelante y enseña de quién debemos de tener temor. Mira lo que dice Lucas 12, 4 al 5. A ustedes, mis amigos, les digo que no teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer más.
Les voy a enseñar más bien a quién deben temer. Teman al que, después de dar muerte, tiene poder para echarlos al infierno. Sí, les aseguro que a Él deben temerle. Ahora, mucha gente ha malentendido este versículo y estos pasajes y creen que Cristo está hablando del diablo. Pero el diablo, acuérdense que es ser creado. Él no tiene la habilidad de mandarte al infierno. Eso es de telenovela, ¿verdad? De cuentos de hadas. El que tiene poder, el que está encargado del universo es Dios. Él es el que debemos de temer. Porque Él es el que va a juzgarnos y va a determinar dónde vamos a pasar la eternidad. Y lo que dice Cristo es que si tenemos temor es que tenemos respeto. Uno tiene temor de conducir su carro sin su licencia. Porque si me paran y no tengo mi licencia, me van a multar. A lo mejor tengo que ir a corte. Se va a subir los precios de mi seguro. Va a haber consecuencias. Me ponen puntos. Y después de varios puntos ya no puedo ni manejar. Tenemos temor, eso es el respeto. Y ese es el respeto que nosotros debemos dar a Dios, porque Él sabe todo. Él no tiene barreras. Me acuerdo hace años, estaba caminando a mi carro, donde yo trabajaba, era un estacionamiento de concreto de varios pisos. Yo estaba ese día bien enojado con un hermano en Cristo. Yo estaba muy obsesionado, enojado con él. Y sentí yo que el Señor quería que yo le perdonara. Pero ¿cómo, Dios? Yo le estaba diciendo, estaba allí caminando bien determinado, enojado. Y entré al estacionamiento y dije, aquí tú no puedes leer mi mente porque hay varios pisos de concreto. No puede penetrar aquí tu mirada. Y luego me di cuenta qué tan necio era eso. Dije, wow, regresé no a primer año, sino a preescolar en mi conocimiento de Dios. Y dije, Dios, esto no es nada. Tú puedes penetrar todo esto y tú ves mi pensamiento. Perdóname por tener estas actitudes tan negras, tan oscuras de mi hermano en Cristo. Me sentí bajo mucha convicción. Y aún todos estos pisos de concreto no tapan mis pensamientos de Dios. Así es que todos tenemos que dar cuentas por lo que pensamos. Y Dios sabe lo que estamos haciendo. Hay una cámara siempre grabando lo que hacemos y decimos. Y según nos dicen las Escrituras, eso se revelará en el día final. Los motivos, los pensamientos y los hechos. Todo se va a revelar. Y por eso debemos tener temor de Dios Padre. Porque Él es el que juzga. Y Él entiende. Y Él sabe si somos actores o somos sinceros. Siguiendo, versículos 6 y 7. ¿No se venden 5 gorriones por 2 moneditas? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Asimismo sucede con ustedes. Aún los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo. Ustedes valen mucho más que muchos gorriones. ¿Por qué cambia el sentido aquí Cristo en esta manera? Porque hablando del juicio, mucha gente tiene miedo, pero dice Cristo, si ustedes son parte de su familia, Dios tiene mucho interés en ti. Hasta cuenta los cabellos. Qué bueno, me da gusto que cuando Dios veía que mis pelitos estaban cayendo, lloró conmigo también. Porque estaba restando, a veces sumando, ¿verdad? Pero ese es el interés que Dios tiene en nosotros, el detalle que toma. Hasta conoce cuál pelito se cayó, de qué ubicación. Como si tenga una red, ¿verdad? Aquí en la cabeza, ya sabe los coordinados de dónde cayó ese pelo. Porque ese es el amor que tiene por nosotros.
Él sabe los temores que tenemos. Él sabe el abuso que hemos sufrido. Él sabe las batallas que hemos pasado. Él sabe los insultos, el rechazo. También sabe las victorias, los premios, las amistades que nos traen ánimo y amor y cariño. Todo ese detalle lo conoce Dios. Así es que no debemos estar temiendo en el sentido de que no sabemos si nuestra vida será cuidada. Al contrario, sí lo va a hacer. Porque este Dios que nos vigila en detalle también cuida de nosotros. Así es que el temor no debe ser parte de nuestra vida. Aunque parece que estamos viviendo en tiempos de mucha ansiedad, Dios no va a abandonar. Ahora, sigue además Cristo en versículos 8 al 10. Les aseguro que a cualquiera que me reconozca delante de la gente, también el Hijo del Hombre lo reconocerá delante de los ángeles de Dios. Pero el que me desconozca delante de la gente, se le desconocerá delante de los ángeles de Dios. Y todo el que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Entonces, Cristo está diciendo aquí, obviamente, hablando de nuestro destino, el día final, que si hemos recibido su perdón y somos obedientes, no lo vamos a negar en público. Al contrario, queremos que otros conozcan a Cristo. Queremos ser no actores, sino gente sincera. Para que haya evidencia, si alguien nos dice tú eres evangélico, es obvio para todos. En la manera como hablamos, en la manera como actuamos, en la manera como servimos a nuestros jefes, como obedecemos a nuestros maestros. Pero también Dios es justicia y no va a pasar por alto los que lo niegan a Él y lo desprecian. El que niega a Cristo muestra que no es creyente, que es desobediente. Anteriormente, Lucas 9:23 dice, dirigiéndose a todos declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Negarse a nosotros mismos. Esto es algo que muestra a los demás que en realidad seguimos a un ser enorme, el creador del universo. Porque la naturaleza humana es de buscar servirnos a nosotros mismos primero. Y eso va a influenciar esa actitud de negarnos a nosotros mismos. Hace un impacto a través del mundo. Porque abrimos la puerta para otros, ayudamos a cargar los productos que compran en la tienda. Paliamos la nieve para nuestro vecino. Llevamos sus hijos a la escuela junto a nosotros, con los nuestros, por amor. Todo eso muestra que seguimos un creador. Pero el mundo dice, primero nosotros. Primero lo mío. Primero mis intereses. Y codiciamos. Yo quiero comprar ese carro y me voy a apoderar de ese carro. No importa cómo sea. Hasta amenazo que lo voy a robar. Eso no es bíblico. Y Dios juzga personas que piensan así. Y lo va a hacer públicamente. Y Él desea que nosotros proclamemos que somos parte de Cristo. No importa el precio que nos cueste. Ahora, algunos creen aquí que el blasfemar contra el Espíritu Santo es solo hablar mal de Él. Pero dijo Cristo, si hablamos mal de Cristo, de Él mismo, Él lo perdona. Entonces, ¿cómo podemos hablar mal del Espíritu Santo? Bueno, es decir lo que Él hace viene de Satanás. O negarlo, negar su voz. La Biblia nos dice
que el Padre atrae a la gente hacia Él. Él usa el Espíritu Santo para tocar almas. Y cuando gente no quiere escuchar el Espíritu Santo, están diciendo que Él miente, que esto no es valioso. Dar mi fe a Cristo no sirve. Y eso es una falta de respeto. Pero la Biblia nos dice que no sabemos quién va a hacer ese pecado hasta el tiempo final. ¿Por qué? Porque Cristo siempre da su gracia, favor no merecido. Aunque lo rechacemos a través de la vida, siempre está dispuesto a recibirnos, aún hasta la última hora, el último segundo de nuestra vida. Yo creo que vamos a ver mucha gente en el cielo que no pensábamos, porque se dieron cuenta antes de dar su último suspiro que Cristo es verdad. Y dijeron, perdóname Dios, yo te rechacé a través de mi vida. Y en ese momento son salvos. Cuando sabemos que ya no se puede ser salvo, es cuando muramos, se cierra la puerta. Y es cuando la blasfemia, el rechazar la voz de Dios, es final. Porque los que están ante el juicio, los que van a ser rechazados por Dios, son los que ¿qué? Los que rechazaron a su Hijo. Entonces es cuando esto va a suceder, es en el día final, cuando ya no estemos en forma viva, en carne y hueso, nuestro espíritu ha dejado nuestro cuerpo, es cuando ya no hay perdón, cuando ya no hay la oportunidad de recibir a Cristo, de pedir perdón por nuestros pecados. Hoy en día, entre evangélicos, especialmente estadounidenses, no queremos predicar estos pasajes porque espanta a la gente. Y porque ha habido pastores que son gritones, ¿verdad? Usan camisa blanca, corbata negra, y ahí están sudando, gritando desde el púlpito. Y eso es una imagen que el estadounidense ahora desprecia. Y porque sus mensajes, desafortunadamente, siempre eran de juicio y condenación, mucha gente los rechaza. Ahora, quizá como esos predicadores presentaron la palabra de Dios era errada y contra el evangelio, en realidad es cierto que Dios nos va a juzgar a todos y que el arrepentimiento es crítico para recibir a Cristo. Entonces, veamos este pasaje tal como está. No hay que añadir drama, actuación, retórica para hacer este mensaje más espantoso. Ya lo es. No hay que agregarlo. Pero es más importante que glorifiquemos a Dios que condenar al pecador. Dios se va a encargar de condenarlo. El deber nuestro es mostrar que no tenemos temor de proclamar quién es Cristo. Y que nuestras vidas y palabras proclamen quién es Dios. Y aunque nos cueste nuestro empleo, nos cueste avanzarnos socialmente, nos cueste dinero o hasta nuestra libertad, no importa. Lo que importa es que seamos fieles a Cristo. Es lo que importa más. Y que proclamemos quién es Cristo y que otros lo pueden recibir. Lucas 12, 11 al 12 dice: cuando los hagan comparecer entre las sinagogas, los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo van a defenderse o de qué van a decir, porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder. La oposición a la fe bíblica está garantizada. Aquí Cristo dijo: oye, recíbenme y su vida va a ser fácil, no van a tener enfermedades, van a ser siempre ricos, siempre tendrán el mejor carro, siempre tendrán una cuenta bancaria altísima. No, Él dijo, van a ser arrestados, van a quedar cuentas por lo que ustedes creen.
Entonces, Cristo garantiza momentos difíciles en nuestra vida. Él lo promete. Mucha gente dice, depende de las promesas de Dios. Y, sí, la que dice Cristo que vamos a ser arrestados, que garantiza que nos van a despreciar los demás porque creemos. No, ellos no quieren hablar de esas promesas. Yo prefiero mejor decir, confiar en las promesas de fuerzas. Soy más específico. Porque no todas sus promesas son de nuestro bienestar. Es lo que muchos quieren creer, porque se apela al orgullo. A nuestro niño de 2 años que vive aquí adentro. Acuérdense qué es lo que dice un niño de 2 años. 2 cosas. No, mío. Gracias, hermano, le damos una estrella. Él merece un chocolatito. Sí. Y eso es lo que seguimos igual, ya a los 22, a los 62. 82, mío. Y no, porque ese niño no crece, pero la Biblia dice que ese niño tiene que madurarse. Es tiempo de dejar pañales y ponernos nuestra ropa interior de adultos. Y ser adulto en Cristo es ¿qué? Es negarse uno mismo, vivir por Él, que otros lo conozcan, para que ellos puedan venir y poner su fe ante Él. ¿Y qué más nos dice aquí Cristo? Que no debemos tener temor cuando los demás nos desprecien. Él nos va a dar la habilidad de responder de una manera buena, de una manera sana. Y los demás verán como Cristo mostró en su juicio que somos inocentes. La fe en Cristo desafía toda cultura humana y sistema de gobernación. Es una fe en voz alta. No es una fe privada que tenemos nosotros. Es una fe en voz alta. Hay que practicarlo en público. Y esto va a desafiar autoridades de gobiernos. Porque saben que nosotros seguimos la constitución de un país superior. El país es el reino de Dios, el país de Dios. Y la constitución de este país de Dios es las Escrituras. Y saben que nosotros tenemos que obedecer eso sobre las leyes humanas. Por eso cada gobierno totalitario se ha opuesto a creyentes en Cristo, sea de la derecha como los fascistas o de la izquierda como los comunistas. No nos van a querer, porque ellos exigen una alianza, una devoción total al gran líder, al partido político, a sus leyes. Y cuando contradicen la Biblia, no podemos seguirlas. No podemos. Y nos va a costar. Y por eso siempre desprecian evangélicos. Porque seguimos una constitución superior. Pero no debemos tener temor, porque el Espíritu Santo nos va a dar fuerza, sabiduría y nos va a guiar cómo establecer nuestro caso. Mira lo que dice Hechos 4, 12 y 13. Esto sucedió a los apóstoles. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Eso fue Pedro, que lo dijo con mucho denuedo. Y mira lo que dice aquí el versículo 13. Lucas mismo escribió esto. Los gobernantes, al ver la osadía de que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que era gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Ahora, no es cierto que ellos no habían sido preparados. Es correcto, Lucas no está mintiendo en una manera formal. Pero ellos fueron al mejor seminario que el mundo ha visto. Y tuvieron el profesor de seminario mejor que ha existido. Porque ellos reconocen, ellos estaban con Jesús. Jesús les enseñó, los transformó, los preparó.
Así es que no podemos usar este pasaje para excusarnos que no debemos de prepararnos en la palabra de Dios y que nuestro pastor no tiene que ir a un seminario. Porque es lo que dice mucha gente. Cristo nos va a dar las palabras. Y yo fui a un concierto en el 2007 en Grand Rapids. Vimos un cantante súper famoso, no lo voy a decir en público. Pero entre sus canciones que todos cantamos, comenzó a decir un montón de palabras, lo que se le ocurría en la mente. Y según él estaba predicando. Y nos llevaba como un caballo bronco. De repente cambiaba de tema, y pues andaba por donde quiera. Parecía como un loco en un campo de fútbol, ¿verdad? Corriendo como entran los espectadores, ¿verdad? En un partido. Una era Jimmy Jump, que me acuerdo que brincaba en el gol, ¿verdad? Un aficionado loco. Y yo sé lo que él estaba pensando. Yo no tengo que prepararme. El Espíritu Santo me va a bajar por su email electrónico o textos espirituales en mi cabeza y voy a hablar. Y es lo que muchos enseñan. Yo conozco pastores que no se preparan porque el domingo nomás hablan lo que se les ocurre. Y este pasaje no enseña eso, enseña lo contrario. No hay que temer, porque el Espíritu Santo nos va a dar de nuevo fuerza, sabiduría, pero también Dios usa lo que ya está en las neuronas. Y Dios quiere que llenemos nuestra cabeza de datos, de conocimiento, para hacer una presentación buena. La razón que Pedro y Juan pudieron hablar tan buenas que estaban, ¿qué? Preparados. ¿Por quién? Por Cristo mismo. Estoy seguro, si podíamos tomar una máquina de tiempo, volver a Galilea, sentarnos ahí, también nos pondríamos muy listos. Porque era Cristo mismo, Dios en carne, enseñándonos. Y tenemos que prepararnos. 1 Corintios 2:13 dice Pablo, esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. ¿Y cuáles son las palabras del Espíritu Santo? Nuestras Biblias. Fue inspirada por el Espíritu Santo. Cuando leemos la Biblia es Dios hablándonos a nosotros. Y cuando absorbemos, entendemos, estudiamos esa información, es Dios que nos está hablando, hermanos, directamente. No necesitamos un email espiritual. Ya tenemos el texto imprimido ante nosotros. Dios nos ha capacitado a ser personas alfabetos. Podemos leer. Ya está ahí lo que Dios quiere que hagamos. Ya está. No hay que buscar al profeta. No hay que mandar un dinero al predicador de YouTube. Ya lo tienes. Ya está ahí escrito para ti. Y hay que aprenderlo para prepararnos, para presentar nuestro caso ante los demás. Por eso no podemos justificar que no hay que estudiar la palabra de Dios en una forma formal o sistemática. Pablo dice especialmente que el líder de una iglesia tiene que ser capaz de enseñar la palabra de Dios. Mira lo que dice 2 de Timoteo 2:15. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Entonces el pastor tiene que ser aprobado. Otros reconocen que tiene habilidad, no nomás de hablar, pero de vivir y mostrar qué es la vida cristiana. Y también que sabe interpretar la Biblia correctamente. Entonces, cuando alguien dice, yo no tengo que prepararme para ir al púlpito, por favor, no lo dejen que se avergüence él ante el público. Párenlo. Un momentito, hermanito. Vamos a prepararte. Y no lo digo yo como para jactarme, mírame aquí, mírame allá. No, Dios capacita gente. No necesita necesariamente un título universitario para predicar, pero sí se necesita preparación. Ahora, en Estados Unidos
y en América Latina, en las ciudades grandes, sí se necesita. ¿Por qué? Porque un título universitario le da al líder un conocimiento grande que necesita para una vida muy complicada como la es en el siglo XXI. Yo por eso insisto que pastores necesitan mínimo de licenciatura en la vida moderna. Se necesita mínimo. Y muchas iglesias aquí en nuestro estado, latinas, que yo conozco, son como 60 o 70 en el estado. Quizá 10 pastores tienen educación formal. 10. Eso es penoso, hermanos. Eso no es de mira cómo Dios obra. Y también vemos muchas iglesias con doctrina bien extraña entre latinos en este estado. Y viene porque no queremos que nuestro pastor sea preparado. ¿Quién de ustedes va a ocupar un plomero que no tenga licencia? ¿Quién de ustedes quieren que un mecánico sin preparación en cómo reparar automóviles toque su carro, especialmente sus frenos? Pero sí queremos el pastor que sea ineducado y no preparado. Porque creemos falsamente que Dios está bajando mensajes por email espiritual y Él no necesita preparación. Ven, hermanos, cómo gente están torciendo la palabra de Dios, arrancando textos afuera del contexto de la Biblia en su plenitud. Y entonces, por eso no debemos tener temor, hermanos. Tenemos que prepararnos para enfrentar las dificultades que vamos a enfrentar. Entonces, por eso hay que responder por lo que creemos. Primero de Pedro 3:15 al 17. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia para los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo, se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Tenemos que prepararnos para dar el por qué creemos. Y tenemos que hacerlo de tal manera que somos inocentes, que no haya un dedo que nos acusa con verdad. Y si hay que admitirlo. Fallé. Hice un error. Pequé. Me pescaste. Perdóname. Pero esto es lo que creo. Y lo que sucede hoy en día es defendemos lo que no podemos defender porque queremos quedarnos bien con los demás. Cuando Cristo pide que nos arrepintamos de nuestros pecados, que nos entreguemos a Él. Déjame hacer un resumen entonces, hermanos. No hay que temer por los desafíos de esta vida, es lo que nos dice Cristo. Dios está consciente de los eventos de nuestras vidas. Nos conoce en detalle y está enterado de nuestras emociones y sentimientos. Somos muy valiosos para Él. No nos va a abandonar sin fuerzas para enfrentar estos desafíos dolorosos. Nos acompaña siempre. No garantiza prosperidad, salud y una vida fácil. Seremos perseguidos, rechazados. Pero hay que estudiar las Escrituras para presentar con certeza a los demás lo que creemos. Y nuestro testimonio debe ser de ser personas inocentes, no culpables. Él promete su presencia, sus fuerzas y la salvación de nuestros pecados. Él promete una vida transformada desde adentro hacia afuera, para que la taza sea limpia afuera, así como está limpia por dentro. Dios tiene un juicio final para todos, que incluye creyentes y no creyentes. Todos daremos cuenta de lo que hicimos. Dios en su justicia nos va a recompensar según nuestros hechos, porque Él es un Dios justo y de justicia. Y aunque parece que algún criminal
Aunque parece que quizá un líder político se escapa de la justicia, sabemos que hay un juicio final y va a tener que esa persona dar cuentas ante un Dios justo por haber rechazado a Cristo, por haber dañado a los demás. Nadie se escapa, nadie está exento. Aún creyentes, no significa que vamos a perder la salvación, pero Dios nos va a juzgar lo que hicimos y nuestra recompensa en el cielo viene por nuestras obras. Algo que creyentes no les gusta escuchar. Es cierto, somos salvos por gracia, no lo merecemos, pero nuestra recompensa viene por nuestros hechos. Y en el cielo no hay comunismo, no todos van a ser iguales. Va a haber creyentes que van a recibir mucho más que otros. Van a tener mayor responsabilidades, mayor trabajo, porque fueron fieles en esta vida. Cuando murió una hermana en nuestra iglesia que cuidó de su hijita por 33 años, su hijita tuvo una enfermedad que no la ayudó a crecer más de esta longitud. Su desarrollo físico y mental se estancó a la edad de 6 meses. Pero ella no lo puso en una institución, ella cuidó de ella. Tenía un cuarto para ella, una cuna. La limpiaba, la alimentaba, la cargaba, la cantaba, aún de 22 años de edad. Era trágico ir a visitarla. Me espantaba a mí ver a esa niña. Pero su amor para su hija era tan grande que ella sacrificó su vida para cuidarla. Cuando ella murió en el 2015, yo dije en su funeral, nuestra hermana Amelia será servida por los grandes predicadores de nuestros tiempos, porque lo que ella hizo fue un sacrificio más grande que estos hombres. Y muy probable su anfitrión va a ser un predicador de YouTube, rico, porque ella dio todo en esta vida. Y ese señor o mujer que ganó mucho, lo ganó solo para esta vida. Por eso todos tendremos que dar cuentas. Yo sé que un día ustedes van a conocer esta mujer desconocida que nadie vio porque ella estaba dedicada a cuidar a su hijita. Lo que está en silencio se proclamará de las azoteas. Sean obras buenas o obras malas. Por eso, hermanos, me tardé un poco más de lo que debería. Pido perdón, pero queremos celebrar, dar gracias. Cantamos ahorita, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Y es lo que es la Santa Cena. Es nuestra cena de gratitud. Es nuestra cena de decirle, Dios, gracias por salvarnos, por darnos lo que no merecemos. Pedro dijo en 1 Pedro 3:18, él dijo, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte de su cuerpo, en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Él murió una vez por todas. Esto no es el sacrificio de Cristo otra vez. No lo estamos matando. Estamos recordando lo que Él hizo ya por nosotros. Así es que es importante que tomemos tiempo para prepararnos. Pablo dijo en 1 Corintios 11, 27, 29, por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe de examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y el que bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Así es que quiero que tomemos unos minutos breves para examinarnos a nosotros mismos. Examinarnos, pedir que el Espíritu Santo nos revele lo que tenemos que confesar, que confesemos lo que ya estamos conscientes que debemos confesar,
que Él nos perdone y que recibamos de Él su misericordia. Tomemos unos minutitos antes de tomar la Santa Cena.